Me cuesta mucho trabajo saber cuál es la primera imagen para la escritura de Anfiteatro, porque es una novela que tiene distintos orígenes. Incluso yo diría que esto se remonta a casi 30 años atrás de mi vida. Y de pronto un poco más, porque creo que la lectura de Guillermo Cabrera Infante para mí fue muy determinante, y especialmente un libro que se llama La Habana para un infante difunto, que es como una especie de falsas memorias eróticas de Cabrera en La Habana de los años 40 y 50. Y cuando yo leí ese libro dije, algún día tendría que escribir un libro parecido, o todo el mundo debería escribir sus memorias eróticas con el humor y la inteligencia y la sensibilidad de un escritor como Cabrera. Pero digamos que el primer impulso fue querer escribir una novela erótica. Pero creo que hay un malentendido con el título a propósito, porque en el fondo Anfiteatro no es una novela pornográfica, ni mucho menos, ni es una novela, sí es una novela erótica, pero es una novela de iniciación por un lado, y por el otro lado es una reflexión sobre la creación. Es un escritor que está tratando o se ve obligado a escribir novelas pornográficas en una época en que ya nadie lee ni novelas pornográficas ni libros. Entonces es como una especie de lucha por una vocación, y al mismo tiempo es un homenaje a muchas disciplinas por las cuales ha atravesado el personaje, en las que se incluye la música, la literatura, el cine, el teatro. Entonces el libro se volvió finalmente como una especie de radiografía de mi generación y de radiografía del oficio de la creación. La novela inicialmente se iba a llamar Consolación de la pornografía solamente, pero el título precisamente se prestaba para un equívoco que de pronto se fue volviendo como contraproducente, y creo que la novela con el nombre Anfiteatro ayuda a que haya distintas acepciones. El primer recuerdo que yo tengo de la palabra anfiteatro tenía que ver con el palco de tercera fila en los teatros a la italiana. Hago teatro y soy espectador de teatro desde que nací, yo creo, y el anfiteatro era la tercera fila en el Teatro Municipal de Cali, donde yo siempre iba. Entonces es como una especie de evocación de un sitio especial como espectador, el palco de tercera fila, el anfiteatro. Por otro lado, el anfiteatro era un lugar de representaciones ovalado que había en los teatros antiguos, especialmente en el teatro romano o en el circo romano. Entonces el anfiteatro tiene también esa connotación de antigüedad. Y también el anfiteatro es el lugar donde se revisan los cadáveres, y la novela, es una especie de reflexión de la muerte también. Creo que el tema de la muerte es mucho más contundente que el tema del erotismo en la novela. Entonces la palabra anfiteatro pues es un homenaje a mi oficio como director y actor y dramaturgo, y que he sido como bestia del teatro desde muchos años, y al mismo tiempo es una reflexión sobre la muerte. La memoria es un conjunto de asociaciones, ¿no?, que yo siento que es muy importante en un libro como Anfiteatro, porque Anfiteatro en el fondo es un libro de falsas memorias, pero memorias al fin y al cabo. Y creo que un recuerdo conduce al otro, y así sucesivamente se va armando una cadena de evocaciones que a veces son verdad y a veces no son verdad. Siempre tengo esa discusión amable con algunos lectores que siempre piensan que todo lo que uno escribe es siempre verdad, y que uno está escribiendo como una especie de novela en clave en la cual está lanzándole guiños a la realidad, pero eso no es del todo cierto. A propósito, uno a veces hace trampas y escribe cosas que parezcan verdad pero que en realidad no lo son. Entonces yo creo que la memoria es un compendium entre la realidad y la ficción, ¿no? Y es un conjunto de asociaciones que este perrito me puede llevar a otros perros y a otras circunstancias caninas que han pasado en mi vida, y eso finalmente conforma el espíritu de la memoria. A mí en el fondo me parece que la música es el arte por excelencia. Yo creo que la música, la contundencia de la música es muy difícil de equiparar. En el fondo, a lo largo de la vida,
En los libros que he escrito he procurado tratar de capturar la emoción que uno siente cuando va a un concierto o cuando oye música en su casa o oye música con amigos o lo que sea, y es imposible. Yo he escrito varios libros sobre música, especialmente sobre música rock, pero creo que con la música uno tiene un referente y una competencia muy grande. Y al mismo tiempo yo pienso que Anfiteatro es un libro que procura de alguna manera tener como una especie de impulso musical, de tratar de encontrar que el lector traduzca la emoción que siente con la música a través de las palabras escritas. Yo sé que es muy difícil y seguramente es imposible, pero eso es parte de la intención del libro. En el fondo yo he sido una persona muy solitaria. Desde niño pues yo era lector y escribía y me mantenía en mi casa, no me gustaba salir, casi no jugaba, iba al colegio por obligación. Yo me consideraba y me considero una persona muy solitaria, pero descubrí el teatro desde los 9, 10 años y desde esa época me di cuenta que con el teatro yo no era tímido y que me gustaba estar acompañado. Y el teatro para mí siempre ha sido un puente con la realidad y con la amistad y con el mundo. Y después con el cine pues tuve el privilegio de tener un grupo de amigos extraordinarios que hicieron que me olvidara del teatro por muchos años, y a lo largo de la década del 80 pues descubrí unos amigos que han sido mis amigos de siempre y que ya se están muriendo por desgracia. La salida de este libro para mí ha sido muy triste en el fondo porque coincidió con la muerte de Luis Ospina, que es un amigo incondicional que tuve a lo largo de 40 años, donde prácticamente no nos separamos nunca y nunca peleamos. Es un balance que me tiene obsesionado, saber que con alguien uno nunca peleó ni discutió en la vida, sino que nos respetamos y nos quisimos mucho. Entonces pues estos momentos distintos, distintas generaciones en las cuales uno ha tenido como su pandilla de cómplices, yo quiero que en el fondo sean homenajeados en el libro, no solamente en este libro, sino en otros libros que he escrito, en mis otras novelas. El miedo a la oscuridad y Oraciones a una película virgen son novelas en homenaje a la amistad también. No sé, poco hablo con mis amigos de los libros que escribo, pero ahí hay un tributo pues a una generación y a una manera de vivir.